Bueno, buenos días con todos. Pues efectivamente vamos a dar inicio a la presente exposición sobre el paper denominado Causas y variables de fuegos en los fuegos forestales, una breve revisión del caso ecuatoriano. Muy bien. Bueno, en contexto podríamos decir que cada vez estos eventos son más destructivos, ocurren con mayor frecuencia y pues afectan no solamente a la biodiversidad, sino también ya a los seres humanos. Últimamente se ha visto un incremento de estos eventos, especialmente en latitudes en donde el medio ambiente y la situación geográfica pues incitan al incremento de estos eventos como, como en Sudamérica y en el África, ¿no? Durante 2019 pues también hubo un incremento de estos fuegos forestales, de tal manera que alrededor de 789.729.2 hectáreas fueron quemados en Europa, Medio Oeste y el norte de África. En 2019 también Canadá sufrió mucha afectación al respecto. Alrededor de 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas por estos eventos. En el año pasado, alrededor de 4.5 millones de hectáreas se quemaron por causa de los fuegos forestales. Y realmente, pues en alrededor del mundo, casi 350 millones de hectáreas cada año son destruidas por los fuegos forestales, causando lógicamente daños a la propiedad y también al medio ambiente, ¿no? Y justamente pues este tipo de eventos contribuyen al calentamiento global y entre otras afectaciones al medio ambiente. Bueno, realmente para el paper como tal, pues tiene los siguientes componentes. Ha permitido identificar los recientes eventos de fuego forestal que se han producido en alrededor del mundo. Hemos definido las variables más frecuentes que se presentan alrededor de este fenómeno. También hemos visto cómo funcionan los sistemas de predicción de fuego forestal. Hemos analizado algunos eventos de fuegos forestales en el Ecuador en los recientes años. Hemos establecido también los sectores geográficos en el Ecuador donde se presenta frecuentemente este tipo de eventos y hemos analizado las variables más comunes que alientan a este tipo de eventos catastróficos. Tenemos que decir que pues los recientes eventos de fuego forestal en el 2020-2021, los principales destacan un reciente eh, fuegos forestales que se han producido tanto en California como en Oregon, ¿no? En septiembre del 2020, en donde casi 1.2 millones de hectáreas se quemaron en California y alrededor de 650.000 se quemaron en Oregon. Siguiendo con estas crecientes eventos de fuego forestal en la Amazonía, el año pasado en el Pantanal y en Mato Grosso también se produjeron fuegos forestales en el mes de julio, y en Australia, que ha sido uno de los continentes más golpeados por este tipo de eventos, pues en el 2021 se quemaron 10.6 millones de hectáreas y 1.25 millones fueron animales, murieron en este tipo de eventos. En la siguiente cuadro podemos observar, pues efectivamente, cuáles son las variables más comunes que afectan a los fuegos forestales, ¿sí? Los factores y las causas. Efectivamente, el ser humano es uno de los principales actores en este tipo de causas, ¿no? La preparación del suelo, acciones piromaníacas o pérdidas o falta de conocimiento acerca del manejo de fuego hace que efectivamente pues se incrementen los fuegos forestales, o sean iniciadores de los fuegos forestales. Por cuestiones agrícolas o de ganadería u otras, pues efectivamente así lo generan. Dentro de los fenómenos naturales, pues efectivamente la sequía de la vegetación, los cambios de las variables climáticas han afectado, presiones y demás, la humedad, la reducida humedad y los altos niveles de temperatura, pues han sido medios o variables que han permitido, han fomentado los fuegos forestales. Otros factores como eh, falta de sistemas de prevención también o de alerta temprana de fuegos forestales, el uso de combustibles, ¿no? La proximidad de poblaciones a los bosques por el aumento demográfico y las fuentes de energía o redes de energía que muchas veces también han causado este tipo de inconvenientes. Bueno, para la predicción de fuegos forestales es importante considerar las siguientes situaciones.
La sequía, la evaluación de la sequía de un cierto sector es importante, monitorear y establecer el patrón del fuego, la propagación del fuego como tal, establecer pues o predecir algún tipo de variables climáticas en cuanto a las acciones más favorables para el desarrollo del fuego forestal, establecer relaciones entre físicas y químicas del sitio o de los sitios de las áreas en donde la combustión se produce, ¿no? El tipo de vegetación y demás. Integración de procesos de procesamiento de datos de acuerdo a diferentes sensores que se puedan utilizar para el efecto, ¿no? Y también, pues, la disposición de información en tiempo real de aspectos climáticos y medio ambiente que permitan o que ayuden a desarrollar tecnologías para la predicción. También dentro de las más comunes variables de fuego forestal, en el caso ecuatoriano, pues nosotros hemos hecho una revisión de la literatura y hemos verificado que hay diferentes índices que nos ayudan a tener una analogía similar en cuanto a la toma de información de variables como la temperatura ambiental, eh, la velocidad del viento, el porcentaje de humedad y el famoso índice de sequía. Este tipo de variables que fueron básicamente propuestas por MacArthur a través del índice Forest Fire Danger Index, ¿no? Que más bien se trataba de un modelo empírico que permitía interactuar con el KDB, con el KBDI, no es más que el Kitch-Bryan Drought Index, un índice de sequía como tal, en el que contiene pues diferentes eh, variables, entre ellas pues la cantidad de agua que podría existir en el medio ambiente y en los suelos. Basados en esta premisa, pues efectivamente en el Ecuador se ha hecho una revisión de varias bases de datos, varios valores como tal que se han levantado durante mucho tiempo. Y pues a partir del 2015 al 2020 se ha podido verificar que 141.139.91 hectáreas fueron quemadas en Ecuador. Y siendo de todas estas, en 2020, el mayor pico de quema, justo el año pasado, con 27.904.91 hectáreas. También se ha verificado que el año pasado hubo un incremento de 5.235.91 hectáreas frente al año pasado, llegando a un porcentaje de incremento de 18.71. En enero de 2018 a enero 31 de 2021, se han producido alrededor de 8.972 eh, eventos de fuego forestal, ¿no? Las zonas más afectadas han sido las provincias de Loja, Pichincha, Azuay y el Guayas, ¿no? Sin embargo, se ha podido percibir también que la región interandina es una de las más afectadas en cuanto a la gravedad de los eventos, ¿no? Que se han producido, considerando este índice FFDI, que nos permite establecer los niveles de daños que se pueden producir. Efectivamente, pues en el 2020, en esta zona central, pues se han producido los eventos más destructivos, ¿sí? Lo mismo en septiembre, de junio a septiembre, se han verificado igualmente que las condiciones generan incidentes muy dañinos por el aire seco que se presenta, la diferencia de temperatura, la baja presión atmosférica y el bajo nivel de humedad en esta región interandina, ¿no? Y efectivamente muchas variables son las que han generado esto, entre ellos, pues sobre todo la velocidad del viento, que pues ha permitido que los fuegos sean impredecibles, que realmente pues no se pueda tener un patrón adecuado para poder hacer el seguimiento. El rango que se ha podido verificar de los fuegos forestales en el Ecuador el promedio como tal de vientos por tal es del 26.19 kilómetros por hora hasta 33.18 kilómetros por hora. En la siguiente tabla podemos observar precisamente los daños en que se ha hecho el estudio, se ha podido levantar la información de tanto de la velocidad del viento, la temperatura, la humedad, y de promedio hemos visto que en estos 3 años, pues, el promedio de velocidad del viento que facilitaría este tipo de eventos de fuegos forestales es de 29.15 kilómetros por hora, la temperatura de 20.57 grados centígrados o mayores,
y una humedad menor al 66,34%. ¿No es cierto? Justamente en la siguiente placa podemos observar cuál es el comportamiento en los diferentes años de las tres variables, considerando que el promedio de velocidad más alto ha sido el de 33,18, ocurrido, de velocidad del viento me refiero, ocurrido en el 2018, de temperatura en el 2020 de 21,56 y de humedad bajo el 56,07% en el 2019. Bueno, hemos observado que realmente los fuegos forestales son de origen natural, tanto de origen natural como por factores humanos, ¿no? Se ha verificado también que hay un incremento de la frecuencia de ocurrencia de estos tipos de eventos y cada vez los eventos son más destructivos. Del 2015 al 2020 en el Ecuador se ha observado un pico de crecimiento, ¿no?, de hectáreas anual de destrucción, siendo el 2020 el pico más alto de todos. En la sierra ecuatoriana, especialmente en la región interandina, pues generan en ciertas condiciones del año las, las, las premisas más potenciales para que se produzcan este tipo de eventos, ¿no? También se ha verificado que efectivamente las variables como la velocidad del viento mayores de 25 kilómetros por hora, temperaturas ambientales mayores de 20 grados centígrados y bajas niveles eh, de humedad generan el patrón más adecuado para la producción de este tipo de eventos. Como conclusiones tenemos que las relaciones entre las acciones, más bien dicho, de los seres humanos como tal, pues por la acción o la omisión, son una de las causas más complejas y las más frecuentes de los fuegos forestales, ¿no? Existen algunas variables comunes, ¿no?, como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento, que en el Ecuador, pues los parámetros correspondientes o los umbrales correspondientes establecen cierta factibilidad a que se produzcan los fuegos forestales. La región sierra y la región interandina han sido las más golpeadas por este tipo de eventos. En general, pues la situación de que se produzcan los fuegos forestales tienen ciertos parámetros específicos o ciertos umbrales que facilitan esto. Hablamos de velocidades del viento de 20 kilómetros por hora, temperaturas mayores a 20 grados centígrados y bajos niveles de humedad que tiendan al 0%. Realmente los fuegos forestales dependen de la altitud y el tipo de donde crezca la foresta en relación a la presión atmosférica que también se presenta, ¿no? Y en el Ecuador existe un incremento sostenido de fuegos forestales. Esto es todo lo que podemos indicar en el desarrollo de este paper. Muchas gracias.